Buen día. En este video se explicará cómo hallar el área superficial y el volumen de un sólido de revolución por el método del disco. Además se explicará cómo graficar este en el software GeoGebra. En esta ocasión nuestro sólido de revolución corresponde a un barril, como lo podemos ver en la pantalla. Bueno, antes de iniciar el procedimiento lo primero que debemos realizar es un previo análisis de cuál de los métodos es el más conveniente para nosotros. Bueno, después de haber hecho nuestro análisis, para determinar cuál es la forma más eficiente o cuál es el método más eficiente para hallar nuestro sólido, lo que debemos hacer es tomar las medidas de nuestro sólido. Como en este caso podemos ver, nuestro sólido pues lo componen pues distintas partes. ¿Por qué distintas partes? Porque si podemos observar, en esta zona tenemos como un área, como una zona como que forma un semicírculo. Igual en esta parte y en esta otra parte. Y podemos ver que pues esta zona es como una recta. Entonces lo que mejor podemos hacer es fragmentar esas zonas para que así se nos facilite hallar el volumen de nuestro sólido. Bueno, a continuación, ¿qué explicaremos? Entonces, explicaremos que por el método de disco nos da una integral, el cual nos funcionará o nos ayudará a determinar cuál es el volumen de nuestro sólido. Como les venía diciendo, pues en el método de disco nos da como una integral para hallar pues, nuestro volumen. ¿Cuál es esa fórmula? Pues acá la tenemos, la fórmula de disco que nos dice que la función de x por una integral definida de a a b por pi en función de x. Acá, ¿qué pasa? Que esta función de x se va a convertir en nuestro radio, que nuestro radio en este caso va a ser 8,25 centímetros, que fue lo que nos dio el valor del radio. Acá tenemos dos radios, pues porque, como les venía diciendo, no son zonas distintas y o áreas distintas. Un solo radio corresponde a este y el otro radio corresponde a estas zonas que sobresalen de nuestro sólido. Entonces por eso tenemos dos radios. Bueno, venía comentando. Entonces queda reemplazado por nuestro radio elevado al cuadrado por diferencial de x. Entonces, como es como tiene forma de semicírculo, en nuestro primer volumen, lo primero que vamos a hacer es esta fórmula, que es r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar en y para hallar nuestra función en x, ¿cierto? Entonces, despejando y queda raíz cuadrada de x al cuadrado menos r al cuadrado. Ya despejando esto, pues vamos a proceder a hacer nuestra integral. Nuestra integral definida nos lo va a dar el valor o la medida que sacamos de nuestro volumen, que fue 3 centímetros. Si podemos ver acá, pues ese 3 centímetros equivale a esos 3 centímetros que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder. Entonces, ¿qué? Nuestra integral definida de 0 a 3 de 0 a 3 por pi multiplicando nuestra raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado elevado todo al cuadrado por la diferencial de x. ¿Qué pasa acá? Esta pi, que es una constante, la podemos sacar de nuestra integral y queda nuestra raíz, ¿cierto? Pero este cuadrado con esta raíz se cancela. Adicional a eso, ¿qué pasa? Acá vemos que hay una resta. ¿Qué podemos hacer con esa resta cuando hay una suma? Pues separarlas y hacer la integral de cada una, ¿cierto? Pues para que quede más fácil. Entonces acá lo hacemos. Acá sacamos la primera integral de r cuadrado por diferencial de x menos este pi, que es la constante, pues queda por fuera de la integral de x al cuadrado. Ya haciendo nuestra integral queda pues pi multiplicando r cuadrado, la x queda diferencial de x, entonces queda que es x menos pi, este x al cuadrado le sumamos 1, entonces queda x a la 3 sobre 3. Pues ya sabemos, esto es elemental, ¿no? Ahora que lo evaluamos de nuestra integral de el máximo, ahí le restamos el 0, pero pues todo multiplicado por 0 pues nos da a dar 0. Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como les decía, pi, que acá, este 8,25 que equivale a nuestro radio, como ya les decía, acá que reemplazamos x por este 3 que está acá, menos, pues acá sacamos factor común, este pi, pues acá está, factor común, y x que equivale a nuestro 3 elevado a 3 sobre 3, ¿cierto? Factor común. Entonces, este resultado que está es la multiplicación de esos paréntesis, la solución de esos paréntesis.
y pues lo que queda es multiplicar este 195,187 por pi. Entonces esto nos dará un resultado de 613,148 centímetros cúbicos. Eh, los otros volúmenes los vamos a sacar de la misma manera. Estos son exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es nuestro radio, que ya no va a ser 8,25 sino 8,75. A continuación les voy a explicar cómo hice para sacar este sólido y pues al final es sumar todos estos volúmenes que nos dio este resultado, todos estos volúmenes, y nos da el volumen total, que es este que vemos acá. Listo. Entonces, para el volumen 4, pues, la misma fórmula de disco, pero esta vez vamos a utilizar el radio 8,95. Entonces, como les decía, lo que hay que reemplazar es 8,25. Pues nuestro rango será los 13 centímetros de la medida. Y pues es normal el procedimiento de una integral definida. Y ya. Y multiplicarlo por pi, que nos daría este resultado que estamos acá viendo. Y lo que hacemos, lo que decía, es sumar todos esos valores. Y eso nos va a dar el valor total del sólido revolución. Bueno, eso es un método, ¿sí? Ahora, ¿cómo graficarlo en GeoGebra? Bueno, muchachos, eh, en GeoGebra, ¿qué hicimos? En GeoGebra lo que hicimos fue importar la imagen al software, pues para darnos una guía o una idea de cómo graficar o cómo hacer para crear las funciones para pues, nuestro sólido. Entonces lo que hicimos fue importar la imagen. Como ven, la idea es más o menos del diámetro, o sea, quedarnos con las reglas con el diámetro de más o menos cuánto lo que mide el sólido. En nuestro caso, pues nuestro sólido pues mide en total 25 centímetros de largo, pues acá están los 8 centímetros de, de largo de alto nuestro sólido. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nosotros quisimos trazar, poner puntos y unir los puntos para así crear nuestras funciones. Entonces, pues acá ya tenemos unos creados pues para avanzar. Entonces, pues vamos a mostrarles nomás pues, para no alargar tanto el video. Y creamos las funciones. ¿Y qué hacemos? Ponerlo a rotar sobre el eje pues para que nos cree el sólido revolución. Pues, acá pues lo pongo a correr pues para que ustedes se den de cuenta cómo más o menos funciona. Empieza a funcionar, ¿sí? Empieza a rotar sobre su eje. Pues la idea es mostrarse los terminados, pero pues el software es un poco pesado y no funciona bien. Entonces pues bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es que esto nos crea unas funciones, como lo ven acá. Entonces la idea de las funciones, esa misma integral que utilizamos acá, pues utilizarla con estas integrales, que esto no sería nuestra función, y pues nuestro intervalo sería este que nos muestra a continuación acá, ¿sí? Nuestra función en x sería esta hasta acá, y pues nuestro intervalo sería o nuestra integral iría de 0 a 0,63, y la idea es sumar todas las integrales y pues ahí nos daría el total del volumen de nuestro sólido. Y como podemos ver acá, pues en GeoGebra pues nos está haciendo la representación de las funciones en un plano 3D. Y pues más adelante pues haré el video de cómo lo hice, pues para que se guíen, ¿sí? Pues por el momento pues lo voy a dejar así para no extender tanto el video. Entonces pues muchísimas gracias. A continuación mi compañero les explicará cómo hizo para sacar el área, cómo siguió, y pues no, muchísimas gracias. Para calcular el área superficial de un sólido de revolución, cogemos el sólido y colocamos puntos en los intervalos, como estos de acá, estoy seleccionando, que se aproximen a la curva, trazando líneas a través de él, estas líneas que están acá puntiagudas, haciendo que la proximidad del mismo tenga como consiguiente una forma más suave para obtenerlo. Desde el punto A al punto B,
desde el punto A al punto B, cogemos el intervalo y lo dividimos en n partes. Estas son las partes. Cada parte equivale a los puntos de vista que vamos a obtener sobre el área superficial del sólido de revolución. En función a x encontramos que podemos obtener todos los intervalos y los puntos que obtenimos y sumados nos dará el área. Si sumamos todas las áreas del sólido creadas, como las de esta acá, A1, A2, A3, A4, A5 y A6, encontraremos una proximidad sobre el área superficial total. Encontramos por consiguiente la superficie real del sólido de revolución y la superficie de revolución como tal. Por lo consiguiente, tenemos la superficie real y la superficie de revolución. El defecto de la superficie son aquellas partes que no toman las líneas trazadas, es decir, es delta S, que siempre va a tender a cero. Dichas partes que no toman las líneas trazadas son aquellos espacios que quedan dentro de los puntos que colocamos anteriormente. Dentro de P1 y P2, como mostramos acá, se hace un triángulo. Para hallar una área de una parte de la cual colocamos los intervalos anteriormente, se puede definir un triángulo rectángulo construido entre los valores k y k-1 del valor de x. Ambos defectos, por el teorema de Pitágoras, podemos decir cuál es la hipotenusa de este triángulo. Se realiza la sacada de raíz a ambos lados, ¿sí?, y se factoriza dentro de la fracción por delta al cuadrado. Se opta por factorizar delta x, porque en el giro de la curva es en torno a delta x, al eje x. Para nuestro sólido de revolución, trazamos los puntos de acuerdo a las curvaturas que tiene nuestro sólido, trazando así los puntos intervalos de tomar en x para realizar el área superficial del mismo, encontrando todas las áreas como A1, A2, A3, A4, A5, A6 hasta A15. Por consiguiente, si lo vemos desde un área 3D, encontraremos el sólido de revolución encaminado a la superficie real.